Dejo la actualidad y me voy al análisis con Juan Diego Mota, abogado, miembro de la dirección del partido Izquierda Socialista. Juan, ¿cómo te va? Buenos días, Marcela. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por atendernos. Vamos a hablar de estos 2 años de Pedro Castillo, además de destituido de la presidencia a la cual llegó por vía popular, hay que decir, su familia exiliada y él preso, como para completar este ejercicio de memoria. Ha pasado muy poco tiempo, pero mucho en ese lapso. ¿Qué resaltarías, Juan Diego? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que el día de hoy los peruanos nos hemos levantado con una noticia importante que justamente ha sido reseñada ya también en este medio, ¿no? Por primera vez, luego de 2 meses de reclusión injusta, de un cuasi secuestro por parte de este gobierno de facto contra Pedro Castillo, presidente legítimo, eh, se ha podido él recién comunicar, expresar en extenso a través de una entrevista que, según podemos leer en la misma nota, realizada por el diario El Salto de España, ha sido una entrevista casi clandestina, porque ha prohibido que cualquier persona se pueda acercar a Pedro Castillo con una grabadora, con un celular, etcétera. Ha sido como esas entrevistas antiguas, a mano, ¿no? Y allí muchos nos hemos podido enterar, ¿no? De lo que pasó este día 7 de diciembre. Fíjense la capacidad de cortar la información y de vender un discurso distinto y equivocado al Perú y al mundo entero por parte de la derecha y los medios de comunicación. El presidente Castillo, por ejemplo, ha señalado que el día 7 de diciembre él planteó ese discurso que planteó convocando a la Asamblea Constituyente, convocando a la disolución del Congreso, a la disolución de los poderes judicial, Ministerio Público, etcétera, como un llamado, ¿no es cierto?, al pueblo peruano, como un discurso político en el sentido más amplio, más alto de la palabra, que era el cumplimiento, una reivindicación, el cumplimiento de un mandato popular que se había expresado en las urnas a través del voto popular de la mayoría de los peruanos que votamos por el programa de gobierno del señor Pedro Castillo y quienes lo acompañaban en ese momento. Y en efecto, uno de los temas que ahí se planteaba era la convocatoria de una asamblea constituyente. Pedro Castillo además ha dicho que ese discurso lo planteó él solo, que los ministros, que el primer ministro se enteraban en ese momento. Una decisión de él, casi como respuesta, según lo que se puede entender, leer ahí, en defensa frente a un golpe de Estado que estaba sufriendo, ante un golpe de Estado continuo, de nuevo tipo, podríamos decir que la derecha está innovando aquí en el Perú, sigue esta línea de los golpes de Estado blandos, que le llaman, entre comillas, blandos, ¿no? Los golpes de Estado parlamentarios, este, con el poder de los mediáticos, etcétera, pero que ha sido un golpe de Estado continuo. Desde el primer día que el señor Castillo se puso a gobernar, y él explica con datos, detalles muy minuciosos de todas las propuestas legislativas que él planteó, eh, y de cómo el Congreso tuvo un rol obstruccionista, de cómo se le atacó de manera despectiva, racista, clasista, explica muy bien, no solo él, sino su familia. Han habido pasajes realmente en sus declaraciones eh, así dramáticos, ¿no? Con respecto a lo que está pasando o lo que ha pasado con su familia desde el primer día que él entró a gobernar y lo que le está pasando a él. Él está incomunicado totalmente, encerrado, no puede comunicarse hasta ahora con su familia. Está en una celda pequeña que no tiene luz, ¿no? No tiene luz solar, a diferencia, como es, ¿no? De la otra persona que está al costado, que es Alberto Fujimori, que tiene una suite presidencial y que puede comunicarse constantemente, mandar fotos y demás cuando se le da la gana. Y ha dicho algo más el señor Castillo. Ha dicho Pedro Castillo que lo que se está planteando es una asamblea popular constituyente. Esto es muy significativo porque justamente esa consigna, asamblea, y resaltamos la palabra popular constituyente, no solamente es una salida jurídica, sino es una salida política para la crisis que se está viviendo y es la principal consigna
que los sectores movilizados, sobre todo los que están soportando la movilización en el sur, las provincias, vienen levantando. Entonces, creo que esto no es un dato menor, hay que tomarlo en cuenta, fundamentalmente. El pueblo levanta este tema de la consigna de la Asamblea Popular Constituyente y él la proclama que justamente, yo diría, el presidente legítimo, Pedro Castillo, nos recuerda y que era su intención con este lanzamiento, con esta proclama que hizo. Él señala además, fíjense, un dato importante, que él no estaba huyendo a exiliarse a la embajada de México, ¿no? Él estaba llevando a su familia a poner a buen recaudo, porque veía que no había condiciones, a la embajada de México. Y que en ese camino, en ese interín, la policía lo detiene, lo secuestra con armas de fuego, con ametralladoras, amenazan a su familia y él se entrega, ¿no? Para evitar un derramamiento de sangre, en fin, imagínense ustedes si te apuntan pues, con metralletas, te amenazan y está tu familia al costado, ¿no? Entonces, eso es lo que el presidente Pedro Castillo ha señalado en esta entrevista del diario El Salto, que yo recomiendo que todos la leamos acá en el Perú. Seguramente ningún medio de comunicación de lo grande lo va a repetir, pero tenemos la fuerza de las redes sociales, la fuerza de la organización para conocerlo y tomarlo eso como un elemento fundamental en esta gesta que está dando desde las organizaciones sociales populares que siguen avanzando, Marcela, ¿no? A pesar de la represión, a pesar del juego al cansancio que el gobierno, el legislativo y el ejecutivo intentan golpeando al pueblo, las masas siguen llegando, ¿no? Y elevan su nivel de organización. El día domingo, hace 2 días, domingo 6, se ha logrado algo importante a nivel de las organizaciones sociales. Los dos comandos o comités de lucha que existían, que estaban dirigiendo el proceso de lucha de los pueblos de manera democrática y pacífica, se han unificado. Las regiones ya están unificadas y han entrado en este proceso de unidad los conos de Lima, que salieron contundentemente en la última semana con marcha de sacrificio. Esto es algo importante. Cuando hablo de los conos de Lima me refiero al término popular como el que se conoce a la periferia de Lima. Lima siempre ha sido el bastión de la derecha conservadora, clasista, racista, y siempre la derecha ha alardeado de este bastión. Bueno, pues desde la última semana ya se han sumado los llamados conos de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, la periferia de Lima, a las movilizaciones, en grandes movilizaciones de sacrificio. En miles, en decenas de miles, han llegado hasta el centro de Lima en apoyo de los hermanos de las regiones. Y ellos también se están sumando a este comité unitario de lucha, ¿no? También los universitarios se han sumado a este comité unitario de lucha y eso es algo importantísimo. La CGTP ha convocado a un paro, una huelga nacional indefinida este jueves 9 de enero. Creo que se están dando las condiciones para una unidad de todo el pueblo ya, con este comando unitario, que plantea las consignas claras. Fíjense, inicialmente había muchos sectores que planteaban el tema de adelanto de elecciones. Eso la derecha congresal lo ha desestimado, no han podido llegar a un acuerdo. El día 10 de febrero termina la legislatura, que es el plazo para que se pueda aprobar o no alguna propuesta de adelanto de elecciones. Parece que no hay humo blanco en ese sentido. Y ya empiezan voces de la propia derecha, ha salido este señor Lazarte, que es uno de los autollamados, ¿no?, representantes de esta derecha, ¿no? Es uno de los que han hecho, que tuvo unas declaraciones infortunadas diciendo algo así como que los muertos están bien muertos, ¿no? Y que ha generado colectas de miles de dólares hacia la Policía Nacional, cosa que llama la atención porque han detenido hace poco a una hermana, una compañera de provincias, porque tenía 1.300 soles, o sea, algo de como decir $400, en el bolsillo, y señalan que eso es un indicio de que habría ahí una presunta participación en una organización criminal, en una organización terrorista, porque estarían financiando con ese dinero a las protestas, las movilizaciones violentas supuestamente. Pero en el otro lado, este señor Lazarte ha juntado varios miles de dólares, ha donado cientos de miles de dólares a la policía, con su derecho, ¿no es cierto? Y no pasa nada, ¿no? O sea, si eres de la derecha,
que ya estás en el poder y haces una donación de miles de dólares, eres un héroe según los medios de comunicación, pero si eres del pueblo y haces una humilde colecta para curar a los heridos, para darles de comer, eres un terrorista. Bueno, este señor Lasarte ha lanzado también la proclama de adelanto de elección. O sea, la derecha está planteando ya como salida el adelanto de elecciones, lo que te demuestra lo siguiente, que en este momento ya un adelanto de elecciones ya no es una consigna popular, es una válvula de escape que la derecha tiene para poder evitar que las cosas se le vayan de las manos, porque el pueblo ya Queda claro. elevó su nivel de organización y su nivel de conciencia. Muchas gracias, Juan. Hasta la próxima. Allí el análisis de los hechos. Quiero mostrarles...